bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Oyentes, cuando el mundo más o menos, nunca del todo, pero más o menos se entendía, digo, que uno podía tener de algún modo un sistema de previsibilidades diario, cotidiano, de nuestro día a día, de nuestro vínculo con las cosas, de nuestro vínculo con los demás, en donde más o menos la cosa se desenvolvía dentro de ciertos parámetros, más allá de que alguna vez cada tanto, solo alguna vez cada tanto, eso podía ser alterado por alguna circunstancia azarosa o no, fortuita o no, o sea, depende del caso, pero más o menos la cosa transcurría en ciertos carriles que uno podía pensar previsibles. Voy a más de un aspecto que hace a la vida cotidiana, que es que no sé si ustedes tienen la misma sensación que yo, pero que cada vez nos entendemos menos entre nosotros, y con esto no estoy haciendo una especie de reflexión en el sentido de el camino de la autoayuda para que esto no ocurra, sino que la idea es dar o pensar al aire con ustedes una especie de inicial cuadro de situación en donde pensemos por qué ocurre esto. Una cosa es tener un diccionario, más o menos, que compartamos. Otra cosa es tener más de un diccionario. Entonces, cuando un segundo diccionario se trata de colar y cuestionar el primero radicalmente, en el cual había un mínimo marco de entendimiento entre nosotros, y un mínimo marco de comprensión de las cosas, por ejemplo, lo que uno podía pensar como, digamos, el pensar en los demás, o por lo menos mínimamente empatizar con alguna problemática que no le fuera propia en el sentido inmediato, era algo dable, normal, dentro de lo previsible. Ahora se ha vuelto como una especie de acto subversivo, ¿sí? Cada vez quedamos menos, si se quiere. No es un cuadro apocalíptico, sino que, digamos, yo por lo menos en el cotidiano me encuentro menos gente, y me encuentro más gente atravesada por esa confusión que suscita el diccionario que se cuela por entre el diccionario anterior. Una metáfora bastante lineal, pero que viene a cuento para graficar un poco la realidad circundante, el pensamiento sobre la realidad circundante. Si bien este programa, en el sentido de lo que son las presentaciones y representaciones en el cine, piensa en el término de las lateralidades del cine, las periferias, paradójicamente, por estos tiempos uno diría, ¿cómo se extraña un poquito aquellos tiempos en donde el género, las formas más tradicionales del género, que luego a los cuales luego la posmodernidad les metió también otro diccionario, cómo se extrañan esas formas del género puro en donde ciertas cosas se entendían en marco de cierto orden, sí, es cierto, un orden estrictamente moral y estrictamente moralizante, porque lo moral es un aleccionamiento hacia una conducta propia, a lo que podría terminar en una conducta propia, o por lo menos un pensarse a sí mismo propio. El cine, con su creación de sentido, también genera tendencias, o por lo menos es un mínimo punto de apoyo para eso. Y los géneros, desde su entramado moral, han pensado mucho esta cuestión, y han armado, organizado en sus formas más puras, épicas, gestas, triunfos del amor romántico, triunfos de la justicia,
Pensemos en ese tópico, ¿no? El concepto de justicia absolutamente trastocado. Un docente de facultad que toma un examen a alguien es el mismo tipo, que toma un examen a un alumno, es el mismo tipo que exactamente después en sus actos va a hacer lo contrario y lo va a hacer de forma pública. ¿Cómo uno arma a ese personaje siendo un estudiante de Derecho? ¿Qué problema? O sea, ¿con qué se queda? ¿Con el real? ¿Con el que ve como docente, que le está enseñando otra cosa? Complicado. Pero el Poder Judicial era el Poder Judicial en ese orden moral, no se movía de ahí. Alguna vez hemos hablado de esto en el poder con las imágenes del Poder Judicial en el cine, como esos estrados tan representativos de un orden superior eran inviolables. Hemos hablado hace algunas semanas con un gran invitado. Vamos a volver con ese invitado hoy y con algo que tiene que ver con ese tema. Tocamos el tema del policial negro. No voy a anunciar al invitado todavía porque eso me lo reservo para ese momento en donde aparece. Pero el policial, y pensando también en nuestro país, suscitó un momento de cierta búsqueda de pureza también, en donde algo podía estar ordenado o podía pensarse ordenado. Quiero hacer una aclaración que quizá ni haga falta que la haga, pero por las dudas lo blanqueo al aire, que es que esto no tiene que ver con que, quien sabe, ha escuchado este programa y conoce más o menos desde dónde estoy parado desde el pensamiento sobre las imágenes, sabe que esto no tiene que ver con una defensa de los géneros, sino con una defensa del cotidiano, que siempre los géneros son un desplazamiento. O sea, no solo los géneros, cualquier cine es un desplazamiento con respecto al aquí y ahora de la vida. Pero digo, los géneros han pensado en un mundo ordenado. Entonces, desplazando al cine, podríamos pensar en volver a una especie de entendimiento mínimo, recuperar ese diccionario y degustar de alguna otra forma que no sea creyéndonos eso, pero sí pensando que en ese momento, en los géneros, y más específicamente en el género policial, y más específicamente en nuestro país, hay un mundo posible, un modo de poder pensar, y también, ¿por qué no se excluye. Hace poco decían en una presentación de un libro, hace unos días, el sentimiento es un modo de pensamiento. ¿Por qué no soñar también? ¿Sí? No hay que tenerle tanto miedo a esa palabra, no hay que pensarla solo como un cliché. Hay algo ahí en donde uno se va a un otro lado y uno se merece ese momento. En ese sentido, y tomando como vector el género policial argentino, que lo tomamos en un momento y vamos a ir pensando en otro, vamos a disparar esta emisión de hoy de Periferias del Cine. Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar. Periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana. Lateral. Periférico. Periferias del cine. En Caput. Muy buenas tardes, esto es Periferias del Cine, mi nombre es Luis Frank y el beneplácito porque hemos recuperado al chino Nicolás Román, que lo creíamos perdido en el desierto. ¿Cómo andás, chino? ¿Todo bien? Bueno, me alegro mucho de tenerte acá. Te metimos los cuernos con el amigo Loza, pero bueno, nada. Un par de cuernos se soporta, después ya más, ya es un problema, ¿viste?
Bueno, como veníamos hablando un poquito en la introducción, veníamos pensando un poquito al aire, ¿sí? La idea, yo siempre pienso en algo que es un intercambio, más allá de que yo acá en el estudio me encuentre solari, me encuentre solo, me encuentre con estas paredes y el chino adelante, ¿sí? El chino es como la representación para mí de todos los oyentes que están diseminados por el planeta. Fíjese qué ambiciones tiene este programa. Y qué, digamos, amor propio también tiene este programa. Pero digo, ahí, pensando en los oyentes diseminados, digo, qué interesante poder, digo, una vez que uno se apoyó y pensó a través del tiempo en salir de ese sistema de signos que constituyen los géneros tradicionales, ¿cómo después uno puede volver a pensar los géneros tradicionales en cine de otro modo? En este sentido, voy a volver a presentar a alguien que me va a decir que el título le queda grande, pero para mí no, ¿sí? Que es una autoridad para hablar en esto, porque es doctor en letras. No es que es licenciado en letras nada más, es doctor en letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, con una tesis sobre precisamente el policial negro argentino en literatura y cine de los 70 y 80. Docente en Teoría Literaria 2 de la misma facultad y en la Universidad Nacional de las Artes y en la Universidad Nacional de José C. Paz. Crítico literario en el diario Perfil y nuevamente un gusto tenerte al aire en este momento, no al lado, pero sí a distancia, pero estás ahí, Pablo Debussy. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué haces, Luis? ¿Cómo estás? Sí, a distancia, pero te agradezco la invitación también en esta oportunidad. Así que bueno, es un gusto estar de nuevo charlando con vos. Bueno, el gusto es acá todo nuestro. Venía recién pensando en la introducción, digamos, cómo... Y tomo algo de la introducción que venía diciendo recién para decir, bueno, ¿qué material para el cine que tenemos que nos da, digamos, la realidad cotidiana de los que uno se va enterando en el día a día y cómo han cambiado los vínculos también, ¿no? Sobre todo yo venía hablando recién de cómo cambiaron los vínculos y cómo nos tratan de imponer otro diccionario y digo, cómo se extraña de algún modo, por más que nos ocupamos de acá de periferias, los géneros tradicionales, ¿no? Entonces digo, tenemos que hablar con Pablo hoy. Tenemos que volver a hablar con Pablo. Porque claro, esto que un poquito hablamos la primera vez, lo tradicional esconde algo adentro también, en los mejores casos, en que se cuela algo de lo contrario, alguna sorpresita que está fuera del género, viste que alguna licencia, viste que siempre está eso. Sí, totalmente. Y aparte, digo, por algo existen los géneros desde hace tanto tiempo y además están en permanente transformación, reconfiguración. Digo, no son, sabemos que no son conceptos fijos, ni mucho menos. Quizás precisamente por eso, porque se transforman y porque se reconfiguran, es que siguen estando vigentes, ¿no? Me parece. Absolutamente. Sí, el género siempre tiene como, ¿viste? Como el hipocampo de que te venden en Mar del Plata, sí, que va cambiando de color. O sea, se va adaptando de algún modo a las diferentes configuraciones políticas de las épocas, ¿sí? Entonces yo digo, de algún modo después a los géneros tradicionales, lo que era antes, los cierres de las historias de los géneros tradicionales, se los fue morfando la posmodernidad en los que yo ahora podía definir como finales o modos más... en algunos casos más apocalípticos, en otros casos más, digamos, pensándolo más que como gestas, como derroteros, ¿sí? Pero, digamos, en el género que nos habíamos empezado a ocupar hace algunas semanas, el policial negro ya albergaba esto en su seno, ya lo tenía dentro, ¿no? Es difícil que un policial negro termine bien, que ese mundo se arregle, ¿sí? Sí, absolutamente. Y de hecho, mira, mientras te escuchaba pensaba un caso, ¿no? Cuando vos decías, bueno, la realidad política, el contexto, en fin, todas las variantes y las variables. Y pensaba, ¿sabés qué? Me acordaba de una novela de Chandler que se llama Dios Muñeca. Sí. Donde en un momento al personaje de Marlowe lo torturan.
en esa novela, y pensaba cómo leemos nosotros hoy esa peripecia de la trama, y pensaba en una novela muy posterior de Juan Martini, una novela argentina que se llama El agua en los pulmones, que es una novela creo que del 73, donde efectivamente también al detective lo torturan, y uno podría decir, bueno, en Chandler la tortura es, por lo menos para nosotros, es una peripecia más de la trama, como recién dije, y en la novela de Martini tenemos todo un contexto, que es el contexto argentino, que es el contexto de la dictadura militar casi inminente en ese momento, ¿no? Entonces digo, Claro. fíjate cómo uno podría decir, bueno, sí, es el mismo género, para decirlo rápidamente, sí, y sin embargo, mira todo lo que cambia y las posibles lecturas que uno puede hacer. Se me ocurre una pregunta con respecto a lo literario, si es que lo recordás, ¿no? Es como si fuera una pregunta, como si te lo preguntara desde el estilo giallo. Mirá, ¿cuál de los dos, Sí. Chandler o Martini, detalla más la tortura? Y es una buena pregunta. Mira, en realidad tengo miedo de decirte, estoy recordando de memoria las novelas. No Sí. me acuerdo exactamente cuál la detalla más, pero quizás la novela de Martín la leí hace un año y pico, la volví a leer en realidad para dar un curso, pero creo que la novela de Martín era bastante explícita. Bien. En mi recuerdo más que la de Chandler, pero es una impresión de lectura, me da la sensación. O sea, voy a aclarar por qué es una pregunta giallo también, porque una de las características del giallo, que seguro que conoces el giallo, ¿sí? Es precisamente que el hecho de que gran parte de la estética de la obra, de la película, se apoya precisamente en el tiempo del asesinato. El asesinato dura, no se muere nunca, ¿viste? Se termina de morir. Entonces, es como si tuviera una narrativa aparte. No es que le disparás a uno y se murió en un instante. ¿Sí? Entonces, tiene una narrativa del asesinato que lo hace hasta risible, ¿sí? Por supuesto. Pues tiene una pata fuerte en el trazo grueso, claramente trazo grueso, ¿sí? El verosímil se conforma con elementos fuera del realismo, claramente. Entonces la pregunta es ya, lo digo, ¿quién se regodea más o regodea más la escritura? Claro. ¿Sí? Claro. En el sentido en el caso de la tortura, pues mencionaste un tópico fuerte y que específicamente para Latinoamérica y puntualmente para nuestro país, o sea, es desgraciadamente, desde un lugar desgraciado, parte constitutiva de nuestra cultura, de nuestro pensamiento. Acá decimos tortura y nos remite inmediatamente el momento de la dictadura cívico-militar, ¿sí? Claro. Sí. Pregunta, vos estuviste trabajando también el periodo clásico argentino, ¿no? Pues ya que hablábamos de la pureza de los géneros, cuando viniste acá hablábamos de cómo era de por sí el policial una suerte de contaminación, esto que mencionaba antes, algo, o sea, o más que nada lo centramos en ese momento de nuestra charla en esta cuestión. Pero ahora yo te pregunto, en el periodo clásico argentino del género, ¿no? Y que puede pensárselo en vínculo con otros géneros argentinos, ya que fue la época de oro, ¿sí? Estos autores, digamos, ¿tenían sus licencias también? Se me están ocurriendo autores al aire, o sea, ahora nada, que cuando arreglábamos un rato la charla nombramos un par, pero si yo pienso en Christensen, ¿sí? Hay un plus fuerte que, bueno, nada, si querés desarrollar lo que para vos son los plus de Christensen o cuáles serían las estructuras que maneja Christensen, adelante. Partimos de eso si querés y después desplegamos. Claro, mira, sí, bueno, es interesante la pregunta y da para mucho, pero acotándolo un poco, por supuesto que hay, como vos lo dijiste recién, bueno, hay estilos propios, hay marcas que podríamos llamar, sobre todo en ese momento del cine argentino, ciertas marcas autorales que trascienden lo que sería la estructura de los géneros, ¿no? Y efectivamente, bueno, también por algo esos directores quedaron, ¿no? Por algo le imprimieron una marca personal a sus películas, en este caso a las películas policiales. Christensen, que en realidad
uno no diría que era un director de policiales, porque Christensen filmó de todo, Sí. ¿no? Filmó comedias, hizo una versión en cine de La intrusa de Borges, hizo El ángel desnudo, no sé, un montón de películas Así es. muy variadas. Sin embargo, tiene, ¿no? Como un periodo breve, pero muy intenso y muy rico cinematográficamente, que es el periodo de sus películas policiales, ¿no? La muerte camina en la lluvia, La trampa, Si muero antes de despertar, No abras nunca esa puerta, ¿no? Digo, algunas son versiones de William Irish, ¿no? Ya que estamos con el cine. Ujú. William Irish o Cornel Woolrich, más conocido por ser el autor de La ventana indiscreta, ¿no? Sí. Ahora, lo que tiene, a ver si estoy bien orientado, o sea, por lo que recuerdo, yo lo leí de adolescente, Sí. William Irish, ¿sí? Y lo que Sí. recuerdo de él en relación a otros, de cara descubiertas de él, ¿no? Sí, Bueno. creo que sí, ¿eh? Sí, no, casi te digo que sí. Sí, o sea, estoy ahí, si algún oyente nos contradice, no hay ningún problema. Pero sí, No. William Knight, sí, escala de escuela, pero digo, lo que recuerdo de las novelas de él, que tenía un sentido de la acción que era permanente, o sea, era constante, era pim, pum, pam, o sea, todo el tiempo, ¿sí? Ujú, sí. En el trabajo de Christensen trabaja sobre una afección del plano todo el tiempo, ¿sí? Entonces es como Sí, que exacto. la pelota ahí se para en el sentido expresivo, Ujú. ¿no? Sí, totalmente. Sí, además, bueno, digo, ahí tenés, ¿no? Es un director que toma, digamos, lee muy bien el género y ve muy bien el género, y al mismo tiempo, digo, si uno ve los encuadres, si uno ve la puesta en escena en general, hay una influencia más que obvia de las películas, digamos, del cine negro norteamericano. La fotografía tiene muchísimo del expresionismo alemán. Claro. Y al mismo tiempo, como no es el único Christensen que lo hace, pero también hay una influencia muy grande en esos policiales te diría una influencia local, argentina y hasta porteña, que es la influencia del criollismo y la influencia del tango. ¿Dónde Sí, estaría? digamos, cierto tono Eso. melodramático. Ah, ahí está, en el melodrama. Está la Ujú. influencia. Ah, está Ujú. bien. Te iba a preguntar, justo me ganaste, no llegué a terminar la pregunta, ya me la estabas contestando. Bien. O sea, está en el melodrama la cuestión del tango y del criollismo. Sí, digo, viste que hay varios personajes ahí. Los personajes de las madres, por ejemplo, es el típico personaje del tanguero, de criollista. Aparece, digo, por un lado, también asociado al melodrama, y aparece también la cuestión en varias de esas películas policiales. Yo me acuerdo ahora de esa división entre el centro de la ciudad, donde vive el vicio, el crimen, la corrupción, frente a la zona rural, digamos, o semi-urbana, que es el barrio humilde, el barrio cordial, digamos, ¿no? Esto fue muy trabajado por un montón de críticos, investigadores. Esa dicotomía también es muy del tango y del criollismo, digamos. Es una dicotomía de espacios y es una dicotomía moral en las películas. Claro. Por algo que yo mencionaba en la introducción, no se puede pensar el género puro sin moral, ¿verdad? Claro, sí, estaba escuchando lo que decías en la introducción, es muy interesante eso. Sí, coincido con vos. Y bueno, habría que ver ahí, ¿no? Después los casos y los contextos particulares, pero inevitablemente sí, me parece que sí, ¿no? Hay una moral asociada al género, quizás. Ujú. Me parece que sí. Si no vamos sé en al- qué caso no hay puntual huevo- Lo pensabas, pero... Dale. No sé en qué caso puntual lo pensaba, pero me parece que es interesante trabajar el tema de la moral y de la moral propia de los géneros, incluso. Sí. ¿no? ¿Cómo sería eso? ¿Hay una moral propia de los géneros más allá de la moral desde la filosofía, podemos decir? Bueno, claro, yo estaba pensando en el sentido por ahí, no sé, más llano, si vos querés, Sí. en el sentido de, por ejemplo, cuando uno dice, para seguir dentro del campo del policial, ¿no? El policial clásico es un género conservador porque siempre busca el restablecimiento del orden, digamos. Bueno, hay una moral del género ahí.
Ujú, ujú, ujú. Digo, Claro, claro. Pero ese restablecimiento conservador es, sí. a ver, decime si estamos en la misma línea, es hijo directo, a mi entender, o deudor directo de esa metafísica anhelada, así desde la filosofía clásica, ¿sí? Esa cerrazón, como si todo fuese un mecanismo de relojería, aquello que digamos que se viene a romper luego con Spinoza y bueno, después otros que profundizan la cuestión, ¿no? Por eso digo, me parece interesante pensarlo desde los entramados morales, o sea, digo, las épicas son entramados morales, ¿sí? O sea, Sí. la cuestión del Sí. pueblo unificado habla Claro. en pos de un objetivo, es un entramado moral, o sea, un melodrama inevitablemente conlleva con el tópico del amor romántico, la cuestión moral ahí, o sea, como vector del vínculo, ¿sí? Claro. Sí. Y bueno, ni hablar de los policiales, ¿no? Claramente los policiales, si está anexado a la cuestión de la ley y la justicia, ¿sí? Ahí claramente lo tenemos ya directamente como tema mucho más explícito. Sí, sí, desde ya. Y aparte, bueno, qué sé yo, si uno piensa en esa moral del género, qué sé yo, podés pensar en un montón de cosas, ¿no? La representación que hace ese cine policial argentino del criminal o del delincuente, que no es la misma representación, para decirlo rápidamente, en los 40 a los 50 que la posterior, digamos, ¿no? No es lo mismo el señalar al delincuente como una especie de ser anormal, casi monstruoso, incluso no necesariamente de manera física, pero sí psicológicamente monstruoso, lo cual lo hace una especie de excepción a pensarlo como en realidad un sujeto perfectamente normal, común y corriente, que de pronto se siente tentado por el mal, digamos, ¿no? Entonces ahí se abre como toda una galería de personajes que son muy interesantes, que han sido muy bien trabajados por el cine argentino. Entonces, por eso, para pensar en películas concretas, si vos querés. O sea, A ver, no es lo mismo tiremos títulos. El criminal, y no es lo mismo el criminal, podemos seguir con Christensen, el que hace Homero Cárpena, ¿no? Claro. En Si muero antes de despertar. Exacto. Que es un criminal, digamos, donde está todo el tiempo la idea de la corrupción de menores o del abuso de chicos, aunque la película no lo puede decir, pero el espectador lo entiende. No es lo mismo ese personaje que el personaje, no sé, que el protagonista de Los tallos amargos de Fernando Ayala, que es un periodista que se va, digamos, corrompiendo. No es el ser monstruoso, digamos, no tiene nada que ver un villano con el otro. Entonces, por eso digo, ¿no? Es interesante cómo se abre ahí toda una gama de personajes muy distintos y, bueno, digo, para seguir con el tema de la moral, si vos querés, expandiéndolo o tratándolo en la cuestión de la configuración de los villanos o de los criminales, pero qué sé yo, nos podríamos ir a otros ejemplos, pero digo para localizarlo en algún lugar puntual, ¿no? No, porque está bien, inclusive es fundamental para eso, aportando un elemento más, si me permitís, que es dónde está el punto de vista, ¿no? Claro, absolutamente, absolutamente. Sí. Sí, exacto. ¿Dónde está el punto de vista? Lo cual también marca una moral del relato, digamos, quién cuenta la historia, ¿no? Desde dónde se ven los acontecimientos. Fíjate que muchas veces en estas películas que estamos mencionando, en esta película que yo te decía, la de Christensen, en Si muero antes de despertar, el que narra es un niño que va al colegio. Así es. Y que no entiende que el criminal es digamos, hoy diríamos un abusador de menores. Sí. No lo entiende, pero a la vez, bueno, hay cierta censura y cierta política cinematográfica de aquella época que por un lado impulsa cierta distribución o visionado de las películas para un público popular, lo más popular posible, lo más amplio posible, y al mismo tiempo hay ciertos requerimientos y ciertas normativas a seguir por las cuales no se puede explicitar
que ese criminal abusa de los chicos, digamos. Ujú. Entonces la película encuentra magistralmente, Christensen encuentra magistralmente esta historia de William Irish, que cuenta de una manera mucho menos sádica, si vos querés, Sí, sí, sí. y mucho menos descarnada que William Irish, lo hace de una manera que puede zafar con los requerimientos de la industria. Claro. Y a la vez tiene toda la potencia de lo sugerido, Sí, sí. Sí, sí, absolutamente. ¿no? Vos sabés que siempre cuando pienso en esta película, así muy antes de despertar, me viene otra, pero una norteamericana, que es la única película que dirigió Charles Lawton, que es La Noche del Cazador. Me viene esa, ¿viste? Sí. Porque tiene que ver también Ujú. con el vínculo entre el asesino y los niños, que no tiene que ver con el abuso, pero tiene que ver con lo siniestro, ¿sí? Sí. Pero me Sí. viene mucho esa, o sea, me resuena la otra, ¿sí? Bastante, Sí. pero bueno, nada, es una imagen. Ujú. Este- Sí, entonces, sí, exacto. Este- Pero donde también aparece la figura del extraño que viene siempre de afuera y que lo amenazado ahí es siempre el hogar familiar, porque en esa película también pasa eso, ¿no? Ujú, ujú. Y de ahí, si queremos, tiramos un piolín hacia cómo, en gran medida, estas historias se alimentan del tópico de la cuestión de la propiedad privada. Claro, ¿Sí? absolutamente. Ajá. Sí. ¿Qué otro autor tenemos en el periodo clásico argentino de interesante? Decimos a los oyentes, vayan a ver esto. Los Tallos Amargos hay una copia remasterizada, ¿verdad? ¿Ahora o estoy equivocado? Sí, hay una copia remasterizada que se estrenó hace 2 años, creo, en un festival en Viena, Festival de Cine de Viena, Sí. que los críticos que la habían visto tiempo atrás y que conocían muy bien la película decían que era otra película completamente diferente. Ah, mira. Sí, es una versión remasterizada, creo que, bueno, en parte por la colaboración de Fernando Martín Peña Ujú. en Argentina y por la Film Noir Association en Los Ángeles. Bien. La copia es extraordinaria, yo la vi hace poco y es buenísima. Bueno, ahí tenés el caso de Fernando Ayala, que es otro director muy interesante de ese periodo. Muy. Pero bueno, después tenés el caso de Daniel Tiner Sí. o Román Viñoli Barreto, por Ujú. ejemplo. Ujú. O directores incluso que filmaron acá que no eran argentinos, como Pierre Chenal, Mm. que es un director extraordinario, el de Sangre Negra o Sección Desaparecidos. Bueno, hay unos cuantos directores muy, muy importantes en ese periodo que hacen un cine de altísima calidad, y altísima calidad en todo sentido, ¿no? En sentido técnico, en el sentido de puesta en escena, en la lectura que hacen del género, en fin, digo, en la complejidad de las historias y en la complejidad formal también. Claro, ¿no? claro. Estoy pensando en una que está con Narciso Ibáñez Menta, pero hasta ahora se me fue. La bestia debe morir. La bestia de morir, Ujú. sí. Eh, Sí, claro, y que ahí hay como un entramado psicológico complejo, ¿no? En el personaje, porque tiene un conflicto interno que lo carcome todo el tiempo y que nos está paseando todo el tiempo por el conflicto interno de él. Y uno dice, o sea, Sí. Y el estado de confusión interesante que va creando en el sentido, no solamente en el pensar quién pudo haber matado al tipo, sino en los caracteres de los personajes, ¿no? Que ya llegan hasta el ridículo, es extraordinario, ¿no? Me recuerdo una escena en el borde de una pileta donde están los personajes, y bueno, no quiero develar los personajes, ¿no? Pero uno se está apretando a la esposa del otro al lado del tipo, ¿viste? Una cosa así, no sé si recordás Sí. esa escena. No me acordaba, no la tengo tan presente, pero me acuerdo de la película, sí. Sí, no, es algo es sensacional cómo se arman los verosímiles, ¿no? Cómo, Claro. digamos, o sea, a pesar de que uno dice, lo menciona, yo lo puedo mencionar como un absurdo, pero es un absurdo desde lo cotidiano, no es un absurdo desde la conformación de ese modo de representación. Ahí se conforma un verosímil. Sí, Y basado en la novela de Nicholas Blake, ¿no? exactamente, de Nicholas Blake, que también, digamos, Sí. es una muy buena novela, muy buena novela. Sí, excelente. Sí. Sí. Hay algo interesante también ahí, en donde también yo mencionaba, en lo que yo me acuerdo, ¿no?
en esto de colar elementos que no pertenecen al género, hay formas de lo mental que aparecen esporádicamente, en donde, por ejemplo, en la pantalla aparecen como figuras que se van, ¿cómo te diría?, oscilando como si fueran una rueda, así una imagen, un rostro, ¿sí? Que eso fue bastante frecuente en muchas películas del periodo de oro del cine argentino, ¿no? Eso que se colaba, ¿sí? No sé si te haces la imagen. El rostro girando, como si estuviera en una especie de rueda en la pantalla, así como un estado mental. Sí. Bueno, sí. Eso aparecía bastante. Y es una pequeña pinceladita, tampoco es que subvertía la diégesis, tampoco es que subvertía la estructura, ¿no? Pero esas cosas están. Sí. Bueno, y estas películas están ¿cómo se llaman? En general están en YouTube, se ven, ¿no? Estos autores que mencionaste. Sí, están, pero viste cómo es el tema de las películas, de las antiguas películas de cine argentino, y no tan antiguas también, pero bueno, particularmente las de cine clásico no son tan fáciles. Se consiguen en muchos casos, el tema son las condiciones de visionado, viste, que son bastante complicadas. Eso es cierto. Eso es un tema. Pero bueno, como no tenemos cinemateca por ahora, y ahora parece más difícil que antes tener una cinemateca, tenemos las copias que tenemos. A veces hay algunas que las van restaurando. En general son películas, si uno puede, y uno está más o menos atento a los ciclos de cine, que por suerte en Buenos Aires siguen estando, cada tanto, bueno, yo he visto ciclos de estos en el Malva de Policial Negro, en la Sala Lugones, y en otras salas también, digo, en Lumitón, que tiene muy buenas películas también, tanto en la sede de Vicente López como en digital, digo, hay un montón de lugares. Siempre es bueno, ¿no?, tratar de engancharlas en ciclos de cine para verlas en buena calidad, porque son otras películas, realmente son otras películas. Sí, claro. Pero está bueno igual que nuestros oyentes sepan que Lumitón tiene una página en donde hay películas que por un periodo de tiempo, no sé si son 10 días, una cosa así, están liberadas. Un poquito más. Un poquito más. Sí, un poquito más, sí. Sí, hay unos ciclos interesantísimos que dan ahí, las copias son muy buenas también. Sí, se pueden ver por internet y también a veces están en el propio cine, digamos, ¿no? Así que bueno, ¿querés agregar algo, Pablo, en relación o sea, al policial y estas reflexiones sobre la forma clásica del policial? Está difícil pensar clásicamente hoy esto que yo pensaba antes, si lo escuchaste lo puedo decir, ¿no? Esto de cómo confraternizamos dos diccionarios diferentes, ¿no? ¿Cómo se hace cine ahora, no? ¿Qué problema? Digo, ¿cómo da cuenta uno de esta época si uno tiene que hacer una ficción? Hay un momento de transicional, se podría decir, ¿sí? Y también hay una pulseada. Sí, y sí, es posible, ¿no? Habría que pensarlo eso. Pero supongo que también, bueno, la ficción tiene eso, ¿no? Que es lo que la hace tan interesante, que muchas veces, incluso películas que se filman hoy, uno nunca sabe cuál se va a convertir en un clásico y cuál va a quedar olvidada, no se sabe, pero digo, por los mecanismos propios de la ficción también, a veces esas películas nos siguen hablando cuando pasó el tiempo y encontramos un montón de cosas que no habíamos visto, y se resignifican, qué sé yo, no sé, digo, estoy pensando si vos ves también un grandísimo policial argentino como Un oso rojo, sí. Cómo se resignifica hoy la película. Claro. Entonces, digo, bueno, claro. No sé, da para mucho eso, ¿no? Habría que pensar como que, bueno, qué es lo clásico hoy, qué implicaría filmar a la manera clásica hoy. ¿En qué sentido, si se puede o no hacer eso? No lo sé. Vos te vas a reír o vas a decir, este tipo está loco, pero ¿sabes lo que pienso yo a veces con las películas? Digo, por ejemplo, tomamos los personajes de un oso rojo. Este personaje, ¿qué hubiera votado hoy? Por ejemplo, pienso esas cosas, digo, ¿qué votaría este personaje? ¿Qué votaría este otro? Entonces, claro. Nada, un jueguito con eso. Sí.
Sí, tengo miedo de imaginarme. Sí, yo también, viste, porque se te... Claro, viste, me hacías en otra parte donde te enteraste de eso y se te cayó al quinto subsuelo. Sí, mejor déjalo ahí. Totalmente. Bueno, Pablo, te agradezco mucho la comunicación. Estás laburando en un bar, ¿no? Vamos a blanquear tiempo y lugar, tiempo y no espacio porque van a ir a pedirte autógrafo. Pero estás laburando en un bar. Estaba, pero pues, por razón de la entrevista ya volví a casa. Estaba tranquilo, porque no se puede, si no hay mucho ruido y con el celular, viste, se escucha todo. Así que estaba trabajando en un bar. Te saqué del aura del bar, bueno. No, ya está. Igual estuve un rato largo, así que está bien. Está bien. Sos como yo también laburo en bares. Yo también laburo en bares, me gusta. Sí, está buenísimo. En realidad se me pegó un poco cuando era estudiante de la carrera y después ya seguí yendo, no más. Claro, está bueno. Bueno, Pablo, la vamos a seguir en breve, como te dije hace un rato fuera de micrófono, te aviso y charlamos acá de nuevo en el estudio si te parece, ¿sí? Sí, cuando quiera, Luis, desde ya. Bueno. Va a ser un gusto. Bárbaro, Pablo. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por estar al aire hoy. Y un abrazo grande. Un abrazo. Estuvo con nosotros hablando de policial argentino clásico, Pablo Debussy. Y como estamos con las imágenes, dónde está Pablo, dónde estoy yo, recreamos espacios del policial, ¿sí? Hablamos de la iluminación, hablamos de diferentes aspectos de cómo nos podemos conformar un tiempo, espacio, una coordenada, etcétera. Tengo ganas de irme con la mente a Valentín Alsina, el barrio de Valentín Alsina, porque con esto del policial y pensando en el país me quedé un poco cargado. Y hay un tema que hago una catarsis y después relajo, que es una banda de Valentín Alsina, una histórica, ya podríamos decir una histórica banda de Valentín Alsina, que es 2 minutos, con un clásico de 2 minutos, Ya no sos igual.
Ya hicimos la catarsis. Da para la catarsis el tema este. ¿Cómo odio a los buchones? ¿Vos también, Chino? Tremendo. Me han presionado bastante en mi vida para ser buchón. Cuando laburaba en una fábrica, sí, los buchones desfilaban a mi alrededor. Y la presión la tenías. No era explícita, pero era como... un lugar en donde supuestamente uno salía ganando algo. Gran personaje del policial también, el buchón. Solamente ahí en un policial nos puede resultar simpático un personaje de estos. Pero bueno, son reflexiones en momentos en donde quizá, con el segundo diccionario, ser buchón sea algo positivo, tremendo, ¿sí? Tremendo. No solo la letra de 2 minutos y la potencia del tema de 2 minutos, sino la resonancia, ¿no? Como el tema nos lleva a ubicarnos en la vereda de enfrente, ¿no? del buchón. Es interesante, ¿no? Hay que siempre prestar atención a esta percepción que se propone. En los últimos minutos, un par de reflexiones acerca de que todo el cine, en relación a esto que pensábamos de los géneros tradicionales, en donde, ampliando un poquitito la cosa, pero ampliándolo en precisamente, parafraseando el tema, 2 minutos, o 3, que nos quedan del programa, podemos decir que hay un héroe, clásicamente hablando, hay peripecias que tiene que resolver el héroe. El héroe no es héroe hasta que termina la película, es como si se hubiera terminado de graduar al final de héroe. Atraviesa una serie de pruebas, caminos, aprendizajes, hasta el gran aprendizaje final. Esa forma clásica que es con la que hemos crecido en las épicas, en los romances de la pantalla, en los espadeos con quienes están al margen de la ley y con la ley, con todas las ambigüedades que pueden presentar los géneros tradicionales. Digo, podemos volver al género, disfrutar de todo el cine, pero siempre apunto a esto. Si nosotros nos vamos a dejar llevar por ese lugar de la identificación con el personaje, que sea solo en el momento de la película, ¿sí? Que eso no me cree un sentido, que yo me lo lleve, ese entramado moral, a mi vida y a mi modo de pensar la conformación de las imágenes. Me acuerdo hace muchos años, en este sentido, que un amigo mío de entonces, ya no lo veo, me dijo algo que es para pensarlo. Estaba armando un guión, estábamos haciendo un taller de cine hace muchos años, y él y cada uno tenía un rol. Yo actuaba y él dirigía y armaba un guión, digamos, de lo que iba dirigiendo. Entonces hacíamos una recreación de algunas escenas de Scorsese, bueno. Pero, digamos, él le terminaba de dar forma. Yo hacía el malo. Y yo moría al final. Y él me decía, yo a este tipo, por mi personaje, lo tengo que matar, porque este tipo es un hijo de puta. Entonces yo digo, claro, entonces el entramado moral ya caló hondo, los entramados morales del género, en tu subjetividad. A la hora después de conformar un guión, vos te ves obligado a matarlo porque el género te estaría dictando eso. Y eso sí es un problema. Por eso digo, la identificación es en el momento de la película. Si después te lo vas a llevar como para conformar y condicionar un sistema simbólico tuyo propio, ahí ya de algún modo estamos en serios problemas. Dicho esto, agradezco a quienes nos estuvieron escuchando hoy, agradezco a el señor Chino Nicolás Román, que lo tengo enfrente en un plano contra plano. Nuevamente bienvenido.
y nosotros nos encontramos la semana que viene con más Periferias del Cine. Hasta la próxima. En Caput pasan cosas. Ellos no son felices, no disfrutan, no tienen sexo, es ambiguo el tipo. No sabe lo que es. Él no